Vamos a dar inicio entonces al panel hacia un nuevo sistema de protección integral de la infancia y adolescencia en Chile. El moderador será el psicólogo y educador Cristian Altamirano, colaborador de la Fundación Defensa del Niño CODENI. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, bien hemos escuchado y visto y sabemos que la gran complejidad de los buenos procesos sociales hace necesaria la convergencia y coordinación de la multiplicidad de los actores implicados en las acciones públicas respecto a los derechos de la infancia para ser operativos desde las diversas políticas públicas requieren la articulación de los diferentes sectores, obligando y desafiando a los Estados partes a dar un importante impulso para generar sistemas de protecciones integrales. Para comenzar el diálogo respecto al desafío que nos impone un nuevo sistema de protección integral de la infancia y adolescencia en Chile, nos acompañan en este primer panel la señora Ana María Morales, los señores Patricio Miranda y Nicolás Espejo. La señora María Estela Ortiz, que inicialmente estaba contemplada en este panel, realizó su intervención, como bien lo vieron, al inicio del seminario. Señores expositores, el público podrá realizar preguntas. La modalidad utilizada será la siguiente. En sus carpetas encontrarán papeles. Les solicitamos que escriban el nombre del expositor y la pregunta. Los papeles deben ser entregados al concluir la presentación del expositor a los colaboradores que se encuentran en los pasillos, que pido que se identifiquen, ¿de acuerdo? Para lo cual solicitamos levanten la mano y así podamos recogerlo. Para comenzar con este primer panel, vamos a escuchar al señor Patricio Miranda, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinador del Magíster en Trabajo Social de la misma Casa de Estudios, que nos presenta la ponencia La ética como dimensión constitutiva de un sistema de protección integral. Señor Miranda, dispone de 15 minutos, desgraciadamente bastante corto. Se le dará un aviso cuando resten 5 minutos para completar el tiempo de su presentación. Adelante. Muy bien, con un café me habría sido más fácil atenerme a eso. Creo que a los oyentes también, creo interpretar. Bien. Primero, ¿por qué lo ético en política pública, digamos? Creo que resulta interesante partir con una tesis de Humberto Eco, en el sentido que lo ético entra toda vez que entra un otro. Si la ética entra toda vez que entra un otro, y si la condición humana nos coloca, como recordaban a Arendt y tantos autores, no como existentes individuales, sino que existiendo entre otros, tenemos que derivar que lo ético es una dimensión constitutiva de la convivencia, de la coexistencia, y a veces convivencia humana, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo ético tendría que ver con esa dimensión que procura forjar la coexistencia, que es un dato bruto empírico, en convivencia, que es un dato no bruto ni empírico, que es una tarea ético-política. Por lo tanto, podemos decir que si lo ético es una dimensión constitutiva, fluye necesariamente, usando una metáfora clásica, por las venas abiertas de todo el proceso de política pública. Y yo quisiera acompañar en ese recorrido, en ese fluir por las venas abiertas de política pública, con algunos énfasis en el caso de infancia. Pero sin apurarse, cuando decimos lo ético, ¿qué connota eso? ¿Verdad? Aparte de decir una dimensión de la condición humana. Comporta por lo menos dos componentes, uno axiológico y otro normativo. El componente axiológico define lo valioso. Y lo valioso es la decisión intergeneracional que los pueblos van decantando respecto de qué merece ser preservado, cuidado, custodiado, como preciado, qué es lo precioso, qué es lo caro. Es tremendamente motivador escuchar acá que al parecer hemos llegado a una convicción de que hay algo muy valioso que preservar en Chile, que son los derechos de la infancia, a los cuales me referiré enseguida. Por lo tanto, hay un primer nivel que tiene que ver con valores. Esa es una decisión intergeneracional que de cuando en cuando debe ser sometida a revisión crítica, como se ha invitado ya acá, por ejemplo, cuando se somete a cuestionamiento la idea de protección
o la idea de un sistema de garantías. El otro componente es normativo. La norma dice de las expectativas generalizadas de comportamiento. Además de preservar ¿qué? En el proceso político, todos los actores que participan en el proceso político, ¿cuáles serían las expectativas recíprocas de comportamientos acorde a un cierto marco normativo? La Convención Internacional de Derechos del Niño justamente es un código de expectativas generalizadas de comportamiento que esperan a tener eficacia, y eso requiere voluntad política y requiere de institucionalización y requiere de procesos. Pero demos un paso previo antes de ver cómo eso ocurre en el caso de Chile. Hay una distinción muy importante en quienes investigamos política pública con teorías sociológicas y teorías normativas, que es la distinción entre semántica y estructura. Voy a ilustrar esta distinción en proceso con el enfoque de derechos, que ha estado aquí indiscutidamente a la base, ¿sí? Parece ser lo valioso de preservar sí o sí el enfoque de derechos en las más diversas esferas de la convivencia. Esa es una semántica, es una formulación discursiva con pretensiones performativas que busca ser realizada. Sin embargo, el paso de la semántica a la estructuración de procesos en política pública ya sabemos que no es lineal. Y aquí entramos cuando colocamos este enfoque de derecho como a nivel semántico, ¿sí? Como el que define lo valioso, lo más valioso, y tan valioso es el niño, que el interés superior del niño es el valor por excelencia, y las expectativas de comportamiento es reconocerlo y tratarlo como sujeto de derechos. Decimos eso, pero hay que entrar en el proceso de estructuración de política pública. Y ahí nos encontramos con una tensión que hasta ahora no ha aparecido acá. La tensión tiene que ver con la arquitectura de la política pública. ¿Cómo se ha hecho y cómo se hace política pública en Chile? A mí me ha tocado, como investigador de Fondesit, desarrollar varios proyectos en esta línea para observar esas arquitecturas. Y eso está asociado con ciertas lógicas de política. Y las lógicas dominantes de política pública en Chile muestran, a la luz investigadora, un carácter altamente jerárquico, reflejo todavía de la herencia de un Estado hispano-lusitano que va quedando como metaestructura, digamos, que condiciona las posibilidades de las innovaciones semánticas que el enfoque de derecho implica. ¿Por qué? Cuando predominan lógicas jerárquicas, quiere decir que los policymakers tienden a concentrar en el proceso de política, no necesariamente en la enunciación, el poder decisional. La capacidad de decir y actuar se reserva a los policymakers. ¿Y qué es habitual observar? Que se utilizan estrategias dialógicas, mesas barriales, consejos asesores presidenciales, consejos consultivos, presupuestos participativos, que son estrategias dialógicas, donde las voces de otros entran, pero no son vinculantes. Quiere decir entonces que esa política finalmente supone una arquitectura monológica. Hay un centro rector, una voz rectora de la sociedad que produce diálogos, ¿sí? Pero diálogos que no vinculan. Me resultaba muy interesante como la conferencista que acaba de terminar hacía referencia al caso de los pingüinos. Muchas voces, pero la capacidad de vinculación de esas voces está a una distancia todavía que explica la pervivencia del movimiento estudiantil. Entonces, la lógica dominante de política pública en Chile tiene una fuerte carga monológica, que significa una monopolización del poder de enunciación y de decisión. Se escucha, pero se decide como se decide, no se codecide, que es distinto. Yo puedo escuchar, puedo conversar, pero eso no implica una coimplicación. Eso lo ha llamado un autor cuando se refiere al estudio internacional
de cómo la política se vincula con los públicos, de las políticas públicas, bajo esta fórmula: políticas públicas sin públicos. O sea, políticas públicas para los públicos, pero sin ellos. Bastante de eso ha tenido la política pública de infancia en Chile. Políticas públicas para la infancia, pero sin la infancia. Y no solamente sin la infancia, sin los profesionales de trato directo con la infancia. No solamente la infancia. Sin las organizaciones presuntamente colaboradoras, que son brazos ejecutores de una lógica decisional concentrada. Por lo tanto, eso no crea un clima propicio de política. La hechura de las políticas no favorece un avance sustantivo en la implementación de una lógica de derechos. Yo me quedo con la preocupación de que a ratos pareciera que basta con legislar y legislar y legislar y legislar y que nos faltan legislaciones. Sí, sin duda que la legislación es fundamental, porque le da a la norma una fuerza coactiva, pero no es suficiente. Con eso, si la lógica de política sigue siendo la misma. ¿Qué implicaría entonces un cambio en el proceso de estructuración de la política de esta semántica de derechos? Si el otro es sujeto de derechos, el otro niño y todo otro es sujeto de derecho, recordemos que es ser sujeto, es ser un ser capaz de acción y palabra, es capaz de acción y palabra, pero no de parloteo. Uno puede generar instancias donde se parlotea mucho, pero estamos hablando de acción y palabra que tiene peso argumentativo y por tanto peso en las decisiones que se van a tomar. Entonces las investigaciones que hemos realizado han mostrado que a nivel de la estructuración de política pública en diversos ámbitos ocurre una lógica disonante con la semántica. Para no ser autorreferente y dar cuenta de mis investigaciones, les refiero solamente el informe del PNUD. ¿Cómo hacer las cosas? Parte de una premisa muy optimista. En Chile sabemos mucho lo que hay que hacer, pero no lo hacemos bien. No estoy tan seguro de eso. Pero sí voy a comprarle un rato que el cómo hacer tiene un déficit. Y uno de los déficits justamente surgió al observar dos políticas emblemáticas: el programa Auge y las escuelas vulnerables, todas basadas en la semántica del enfoque de derechos. Al observar con el método operatorio, o sea, observar el proceso en su estructuración, no la norma legal, la norma ya existe. El proceso operatorio se encuentra con la sorpresa de que finalmente los afectados, es decir, los públicos, nuevamente son políticas públicas sin públicos, los directores de colegio, los profesores de las escuelas vulnerables, qué decir los padres a la escuela, los centros de padres, ni menos los niños, no tuvieron en ningún momento nada que decir sobre lo que benevolentemente los policymakers hacían para ellos, solo que sin ellos. Y algo parecido muestra esta investigación del PNUD en el caso del sistema Auge, digamos. ¿Sí? La misma decisión de cuáles son las protecciones de salud prioritaria no se alimentaron de la escucha activa de quiénes son los beneficiarios. Creo que Salazar sigue teniendo razón en Chile. Mientras no cambie la lógica de que los públicos de las políticas son y somos solamente peticionarios y beneficiarios, no hay enfoque de derechos que se pueda resolver con normas legales. Esto requiere también un cambio en la política pública. Pasar de una política monológica, donde el policymaker concentra el poder enunciativo y decisor, a una política dialógica, propia del giro argumentativo en política pública, en el cual los hacedores de políticas no son los policymakers, no son los expertos, no son finalmente los tecnócratas, son todos los implicados en los asuntos públicos. Y si la infancia, como lo viene haciendo Codere hace 80 años, es un bien público, interesa y ha de interesar a toda la sociedad, de tal suerte de que se generen instancias como estas y muchas más en las cuales hayan efectivos procesos de escucha, de deliberación, de tal suerte que la política que resulta sea hecha a muchas voces. Y cierro simplemente recordando un gran pensador latinoamericano, José Martí,
con un principio fundamental. En las cosas de todos, las voces de todos. En las cosas de todos, las voces de todos. Ojalá esta nueva política de infancia que surja de un giro argumentativo en política pública y que efectivamente en esas cosas de todos estén las voces de todos, todos los implicados. Gracias. A continuación vamos a escuchar al señor Nicolás Espejo, consultor de UNICEF Chile, que nos presenta una ponencia llamada Instituciones Autónomas para la Protección de la Infancia, el Defensor de la Niñez. Por favor. Sí, buenos días. Voy a hablar desde acá, en parte porque soy chico, así que para que me puedan ver atrás, y también porque tengo una presentación, entonces es más fácil. Quisiera agradecer la invitación de Codeni y además felicitar a Codeni por el trabajo que hacen. Personalmente, como en el trabajo que hacemos desde UNICEF nos ha tocado en distintas ocasiones trabajar junto a Codeni, participar en procesos de promoción de derechos y tratar de alguna manera de tener una voz respecto del Estado y las políticas que se requieren en infancia, y en consecuencia yo creo que Codeni juega un rol muy importante y espero que en los próximos 80 años de vida vamos a seguir trabajando juntos. Bueno, mi presentación es específicamente sobre el Defensor de la Infancia como institución autónoma privilegiada en el desarrollo del sistema de protección integral. Lo que quiero decir primero, no voy a leer todo eso, va a quedar acá la presentación, pero indicar que en un estudio que hizo UNICEF a nivel mundial, que tuvo el trabajo directo con 67 instituciones de distintos lugares del mundo y regiones sobre instituciones de defensa de derechos del niño, se pudo advertir un poco cómo el mundo organiza lo que se denominan instituciones autónomas de defensa de derechos de la infancia. Hay 200 instituciones públicas en el mundo que cuentan con un mandato referido a la protección de los derechos de la infancia, de las cuales que se encuentran en 70 países. Y de esas 200 instituciones, 23 países cuentan con instituciones específicamente abocadas a la protección autónoma e independiente de los derechos de la infancia. Ahí se mencionan algunos países, particularmente de origen anglosajón y también en el contexto europeo. En algunos países el defensor forma parte de una institución de derechos humanos como el Defensor del Pueblo, el Ombudsperson, y la ley que crea el Ombudsperson fija una obligación específica de tratar el tema de la infancia y crea un cargo para esta cuestión. Es decir, el Defensor de la Infancia forma parte del Defensor del Pueblo o el Defensor de Derechos Ciudadanos y en consecuencia hace esta función específica mandatada por la ley que crea el organismo, como en Nicaragua, Rumania o Grecia. Y en otros países los derechos de los niños son protegidos en el contexto de mandatos generales de estas instituciones. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo dice hay que proteger a la mujer, a los pueblos indígenas, grupos vulnerables, utiliza estas expresiones y eso se ha utilizado para entonces crear figuras dentro de estas instituciones que protegen los derechos de los niños. Casos como Venezuela, Honduras, Afganistán o Malawi. En algunas legislaciones, la propia Ley de Protección Integral o Ley de Garantías lo que hace es crear, cuando establece el marco de protección integral, una institución autónoma e independiente para la defensa de los derechos de los niños. El caso de Guatemala, Argentina, Filipinas y Ecuador. Y yo creo en particular que eso debiera ser el caso de Chile, a propósito de la ley de garantías, generando al interior de la ley de garantías desde ya la obligación de contar con una figura independiente y autónoma como el defensor de la infancia. Y en otros países simplemente, aunque no lo diga la ley, se han creado instituciones en la práctica con el perjuicio que tiene eso en términos de la estabilidad del cargo, ¿no? Por ejemplo, como Sudáfrica, Zambia, Mongolia, donde las comisiones de derechos humanos, aunque no lo diga la ley, han designado a alguien de todas maneras para que haga esta función. Cuando se designa ese cargo, se hace expreso, se cuenta con los recursos, se puede certificar como autónoma. Quiero decir una cosa que me parece demasiado importante en la cuestión del defensor de la infancia. Existe en derecho internacional lo que se denomina los principios de París, que fijan los criterios para determinar cuándo estamos frente a una institución autónoma para la protección de los derechos humanos.
Por ejemplo, en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido certificado, ¿cierto?, con el estándar de autonomía, ¿no? Es decir, aunque uno pudiese decir no tiene la mayor autonomía porque no está, por ejemplo, fijada su autonomía a nivel constitucional, como la tiene el Ministerio Público, sin perjuicio de eso, en la práctica, el Instituto ha generado las garantías de autonomía y eso lo ha certificado la comunidad internacional porque se ajusta a los principios de París, ¿no? Ahora bien, en materia de instituciones autónomas de infancia, los estándares para verificar si estamos frente a una institución autónoma e independiente para la defensa de los derechos de los niños son más exigentes que lo que se establecen para las instituciones de derechos humanos en general. Y es por esto que nosotros en UNICEF creemos que no basta con promover la figura de un defensor del pueblo o un defensor de derechos en general, sino que se requiere crear una institución específica y expresa para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esto no es un capricho, esto es seguir las recomendaciones que ha hecho el Comité de Derechos del Niño, particularmente en su observación general número 2, donde hace una distinción entre los criterios más específicos que deben orientar a estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, debe haber en el proceso, por ejemplo, de establecimiento o creación del defensor del niño, a diferencia de las instituciones de derechos humanos en general, y tomando el comentario del profesor Miranda, se requiere que el proceso sea consultivo, inclusivo y transparente. Se requiere que sea promovido al más alto nivel del gobierno, con la participación de la sociedad civil, con representación de niños, con participación de niños en el proceso de designación de quién va a ocupar el cargo de defensor o defensora de la infancia, con participación de los niños y de la sociedad civil en el consejo que dé el marco a esa institución, y en consecuencia requiere mucho más, ¿no es cierto?, que solo una representación pluralista de la sociedad, como dicen, por ejemplo, los principios de París. También se requieren, por ejemplo, otras cuestiones más específicas como hacer explícitos los estándares de la Convención, promover explícitamente el interés superior del niño y también garantizar, ¿no es cierto?, que la voz de los niños y la perspectiva de los niños es visibilizada en el desarrollo y supervisión de las políticas de derechos humanos dentro de un país. En otros estudios paralelos que ha hecho UNICEF, por ejemplo, ha identificado que si uno ve los presupuestos de las instituciones de derechos humanos en general, va a ver que el presupuesto dedicado al tema de la infancia no alcanza el 5%. Es decir, las instituciones de derechos humanos tienen presiones de priorizar temas que no son la infancia. Y eso genera un impacto, ¿no es cierto?, en la preponderancia que las instituciones de derechos humanos en general, y no las que tienen un mandato explícito de derechos de la infancia, pueden dedicar a promover, supervisar y defender los derechos de los niños frente a la administración y frente a los privados. Esta es una última distinción. Los principios de París que regulan las instituciones autónomas como los ombudsperson establecen que estas instituciones tienen que básicamente supervisar a las instituciones públicas. El Comité de Derechos del Niño, en cambio, ha dicho que tratándose de las instituciones autónomas de derechos de la infancia, también deben supervisar a las instituciones privadas. Ustedes comprenderán la relevancia que tiene esto para un país en que externaliza en el mundo privado muchas de las funciones que tienen que ver con el respeto o no respeto a los derechos de los niños. Si en Chile solo el defensor de la infancia supervisara las instituciones públicas, pues bien, tendríamos bastantes ámbitos de oscuridad en que no habría una institución autónoma para referirse a lo que ocurre en la educación privada, en las instituciones colaboradoras, en las clínicas privadas, ¿no es cierto?, y en distintos ámbitos donde los niños se relacionan con instituciones privadas a través de las reglas del mercado y no a través de la provisión directa de prestaciones y servicios por parte del Estado. Y otra cuestión que es importante, creo yo, de estándares para un eventual diseño de esta figura en Chile, es que también, por ejemplo, el comité ha señalado que en algunas materias en particular el defensor debe tener una competencia específica para, por ejemplo, poder tener acceso al sistema residencial, poder constituirse en residencias, por ejemplo, donde se encuentran los niños, y también en centros privativos de libertad. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias los niños se encuentran más expuestos a eventuales abusos a sus derechos y por eso implicaría, ¿cierto?, un rol importante de una figura como el defensor a propósito de la discusión que tenemos en Chile sobre cómo verificar el proceso de desinstitucionalización, pero cómo hacer también una supervisión efectiva e independiente de lo que ocurre en esta cuestión. El gran criterio en general en las instituciones de derechos humanos, el primero que tiene que ver con la independencia, es este, ¿no? No significa que la administración no pueda o no deba hacer fiscalización o no deba supervisar con una perspectiva de derechos lo que hace. Como ha dicho la representante UNICEF, una ley de protección integral debe generar este mandato, ¿no?, de fiscalización y supervisión de derechos de los niños.
Pero cuando esa supervisión o fiscalización se hace dentro de una administración que depende política, administrativa y financieramente de un jerárquico, hasta llegar al cargo de presidente de la República, en consecuencia, no se puede dar garantías que esa fiscalización y supervisión se hace con la independencia y autonomía que requiere el derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso es que es importante crear una figura que complementa el sistema de protección integral, pero que no forma parte de la administración en el sentido de sus dependencias administrativas, políticas y financieras. Este es el test de blancura al sistema de protección integral, ¿no? Un sistema que no solo dice que hace las cosas bien, sino que está dispuesto a que una institución con autonomía legal, administrativa, financiera y política pueda decir lo contrario en el caso que así sea. Pueda formular recomendaciones, pueda reparar sobre cuestiones que el sistema no advierte y que en consecuencia tenga una cierta capacidad para poder obligar a ciertos cambios necesarios. Voy a pasar rápido las cuestiones sobre independencia y etcétera. Solo quiero decir que en materia de independencia lo central es que se le genere alguna autonomía de tipo legal, es decir, o se genera el defensor por vía de una reforma constitucional que crea ahí la figura del defensor de la infancia, o más bien se establece como una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, por ejemplo, la misma estructura de la INDH. Recursos, garantizar prioridad presupuestaria. El estudio que ha hecho UNICEF a nivel global indica que uno de los principales problemas de las defensorías de infancia tiene que ver con que cuando existen restricciones presupuestarias se recurre primero a las unidades de infancia para cortar esos presupuestos. Estaba viendo a Consuelo Contreras, estuvimos hace algunos años en un seminario donde vino el defensor de la infancia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, ya no existe esa institución. No existe porque España entró en una crisis financiera y económica y ¿qué defensor se cortó dentro del defensor del pueblo? El defensor de la niñez. Los niños no votan y en consecuencia no son un grupo de presión equivalente a otros grupos y en consecuencia es muy probable que se hagan ese tipo de decisiones. Sobre el perfil, se indica que básicamente es importante que el perfil de quien dirige la defensoría es de experto independiente, con un proceso de selección participativo, que rinde cuentas principalmente, idealmente, al Congreso, o sea, que el Congreso sea quien pueda elegir quién está en ese cargo y que tenga inamovilidad en el cargo, salvo un proceso, por ejemplo, de acusación constitucional. Sobre las competencias, hay 3 competencias fundamentales. La defensa, es decir, recibir y tramitar denuncias que los niños puedan presentar individual o colectivamente, solicitar información a agencias del Estado y a instituciones privadas, formular recomendaciones, hacer visitas e interponer acciones judiciales en determinados casos. Sobre esta cuestión quisiera decir algo. Los niños en Chile tienen un problema de acceso a la justicia. Y los problemas de acceso a la justicia tienen que ver con que tenemos una corporación de asistencia judicial y carecemos de un servicio de asistencia judicial gratuita a todos los niños para interponer acciones judiciales. El defensor del niño como ombudsperson no va a suplir esta cuestión. Es decir, la figura del defensor es más bien de una figura que lo que hace es presionar, recomendar, supervisar en el ámbito principalmente administrativo y no suplir por las condiciones de falta de acceso a justicia. Chile tiene pendiente una reforma a su servicio de asistencia judicial o jurídica y eso debiera incluir cobertura para que los niños tuvieran asistencia letrada, abogados, para recurrir en última instancia a los tribunales de justicia, ¿no? Entonces, cuando se habla de defensor y se dice todos los casos de abuso o maltrato y defensor, se mezclan acá cosas porque una tiene que ver con una institución autónoma que supervisa el sistema en su conjunto y otros que pasa con la falta de asistencia letrada para un niño para poder recurrir a un tribunal cuando esto se requiera. Supervisión normativa, reforma a la legislación y política. El defensor y la defensoría en Chile debiera participar activamente en tener una voz en los procesos de reforma legislativa, de reforma a las políticas y visibilización y conciencia y promoción, como por ejemplo estudios temáticos sobre temas que no están visibilizados en la agenda en materia de infancia, como campañas públicas en temas que incluyan la participación de los niños y acuerdo y compromiso con instituciones. Lo central de la visión global, como se ha dicho en el estudio, es que el defensor se preocupa de todos los niños y niñas y en consecuencia no solo mira tampoco las reformas específicamente legales vinculadas a la infancia, sino por ejemplo en países donde los defensores se han pronunciado sobre el impacto que tienen los impuestos, la tasa impositiva respecto a los adultos sobre los niños,
o sobre cómo, por ejemplo, reformas en el ámbito penal de adultos impactan a los niños. Esa visión la hace solo una institución que está específicamente abocada a esto y no una institución que está mirando lo vincular. Voy a dejar esta presentación para terminar y no excederme en el tiempo. Y solo quisiera decir sobre la viabilidad que un desafío importante para Chile es que la institución que se crea sea viable en el tiempo. Y algunos tips que da el informe UNICEF sobre viabilidad. Primero, reconocimiento legal independiente, es decir, que aprovechar el impulso de la ley de garantías para crear ahí la figura del defensor. Garantizar su financiamiento con carácter prioritario, elementos de gestión y supervisión interna, que el defensor se coordine interinstitucionalmente con el sistema de protección integral y con las demás instituciones de derechos humanos y que el perfil del cargo permita garantizar efectivamente la autonomía e independencia que requiere su función. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espejo. Para concluir este primer panel, la señora Ana María Morales, directora del Área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, nos presenta una ponencia llamada Reformas prioritarias para un sistema especializado de justicia juvenil, el nuevo Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Por favor, señora. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por su atención y por la invitación. Yo me voy a referir a una de las aristas que dice relación, digamos, con todas las reformas que se han mencionado acá, que es en particular a lo que dice relación con los adolescentes, niños y niñas infractores, adolescentes infractores en concreto. Bueno, nosotros, una de las líneas fundamentales que ha cultivado precisamente la Fundación dice relación con las reformas necesarias para avanzar en un sistema de justicia juvenil que tenga las características, por un lado, de eficiencia, pero también por el otro, que sea respetuoso de los tratados internacionales y especialmente la Convención de Derechos del Niño, que nos fija, digamos, el marco de acción en esta materia. En concreto, nosotros estimamos que uno de los puntos importantes en esta materia dice relación precisamente con la necesaria separación del CENAME. Este es un tema, por supuesto, que se ha abordado y en el cual han habido, digamos, crecientes iniciativas. Y quisiera, digamos, comenzar con la primera pregunta de por qué es necesaria, digamos, retomando la separación del CENAME. ¿Un vaso de agua? ¿Un vaso de agua? Disculpen, estoy un poco resfriada. Respecto a este punto, recordemos que el Comité de Derechos del Niño precisamente ha formulado recomendaciones en la materia, apuntando a la necesidad de especializar el sistema de justicia, especializar las líneas de atención especialmente de la institución. Perdón, necesito el vaso de agua, estoy como atorada. Sí, me disculpen. En ese sentido, siguiendo con la presentación, el Comité de Derechos del Niño ha, digamos, puesto su acento en la necesidad específicamente de separar las funciones que desarrolla actualmente el CENAME. Y en esto hay un tema fundamental que dice en relación con el traspaso natural de los jóvenes entre los dos sistemas, que a juicio de nosotros no tendrían fundamento empírico. En concreto, bueno, ahí tienen presente las cifras. Actualmente el CENAME atiende, digamos, en el ámbito de protección a la gran mayoría de los, digamos, de su quehacer. En concreto estamos hablando alrededor del 85%, 5 veces más de la atención en el ámbito de la RPA se da en sede de protección, mientras que en RPA estamos hablando de alrededor de 15%, no más de eso. Por otro lado, también tenemos un estudio muy importante que desarrolló el año 2012 CENAME, en conjunto con el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana, en el cual se recalcó, digamos, que este traspaso no era tan natural. En concreto, lo que se hizo fue, a partir de un estudio de seguimiento de corte de 997 egresados,
de sanciones de RPA, en el cual se pudo estimar que estos, en concreto, habían tenido su primer ingreso a Sename directamente a través del sistema de justicia y no necesariamente a través del sistema de protección. Eso nos da las claves de que este traspaso natural se puede dar, efectivamente, pero no es, digamos, prioritario en el ámbito de la justicia juvenil. Y por otro lado, como nos muestran las cifras, que en concreto, evidentemente, no todos los que están en el ámbito de protección pasan al ámbito de RPA, porque es mucho menor, ¿no es cierto? En segundo lugar, creemos que la separación administrativa actual que tiene el Sename no es suficiente. En general, bueno, y esto ya lo dice mi querido Miguel Siguero, que ya ha sido citado, digamos, anteriormente, que en general el Sename tiene gran parte una oferta programática bastante difusa, de servicios enfocados a la reinserción social, sin los recursos presupuestarios, administrativos, logísticos ni humanos para satisfacer las necesidades de tratamiento de la población. En concreto, hay varias aristas importantes en esta materia. Como ustedes saben, dentro de la misma estructura de Sename, si uno quiere tender a la profesionalización del servicio y que específicamente la oferta sea especializada, uno tiene que apuntar necesariamente a una mayor, digamos, un mayor perfil profesional de las personas que lo componen. Actualmente 33% de los estamentos, en el caso de Sename, son profesionales. Por otro lado, y esto lo han evidenciado bastantes estudios desarrollados fundamentalmente por la Universidad Diego Portales, en general el servicio no se orienta, digamos, a la obtención de resultados, sino que a la obtención de procesos. Y ese es un eje, digamos, bastante importante en términos de qué es lo que queremos como política pública que pueda ser desarrollada para poder avanzar fundamentalmente en la reducción de la reincidencia de los adolescentes infractores. Ahí tengo citado, digamos, 3 estudios. Afortunadamente, Sename en esta materia ha sido pionero, no solamente en poder avanzar en estadísticas, sino efectivamente en poder ir insumando lo que dice relación con información respecto de los resultados que están teniendo sus programas. En concreto, el primer estudio de reincidencia lo hizo la Fundación en el año 2010 por encargo del Ministerio de Justicia, y estamos hablando de reincidencia, digamos, alrededor del 55% nueva condena. También tomamos algunas cifras vinculadas con nuevo contacto. Pero luego ahí ustedes tienen, digamos, los otros estudios posteriores que se realizó a partir del CESC o el mismo seguimiento que ha hecho afortunadamente Sename de esta materia. Y en general, los resultados que nos muestran son, digamos, desalentadores. En general, hay una alta reincidencia y los programas no necesariamente se han enfocado a la reducción, digamos, de la misma. Y en esa materia, un punto fundamental dice relación con precisamente la posibilidad de que el servicio pueda ser separado, digamos, a través de 2 estructuras orgánicas que den lugar al Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y al Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Nosotros creemos que con esto se va a lograr, digamos, otorgar una oferta especializada. ¿Y qué es lo que en concreto nosotros creemos que es esta oferta especializada o en qué debiera concretarse? En primer lugar, lo que nos dice la literatura internacional sobre tratamiento de infractores es que aquí nos sirve, digamos, no debiera motivar solamente el interés de trabajar con adolescentes infractores, sino que es necesaria cierta metodología, recursos y que efectivamente esto se haga de acuerdo a ciertos principios. En la actualidad, si bien no hay evaluaciones concretas respecto de los estudios o más bien de la oferta que existe actualmente por parte de las instituciones colaboradoras y también del propio Sename en el caso de los centros cerrados, efectivamente hay un cierto diagnóstico de que la mayoría de las intervenciones se estarían, digamos, otorgando, no necesariamente basadas en la evidencia. Esto significa que no necesariamente se ha consultado la realización de programas que precisamente puedan estar orientados a la consecución de resultados, en concreto la reducción de la reincidencia. Y basta con eso mirar la oferta que tienen actualmente la mayoría de los programas. Y verlo también, cruzarlo con las investigaciones asociadas al perfil de los adolescentes infractores. Y en esto, sobre todo los desarrollos que nos han mostrado las investigaciones de la Universidad de la Frontera, nos dicen bastante en términos de cuáles son los perfiles. Vemos acá que
dentro de los mismos perfiles de riesgo que se muestran, digamos, en las investigaciones, hay sin duda áreas generales de tratamiento que requieren un enfoque cognitivo-conductual, pero también hay ciertas áreas que apuntan a factores específicos de riesgo que se presentan en los adolescentes y en algunos tipos de adolescentes. Y me refiero en concreto a lo que es relación con los programas de tratamiento de drogas o con algunas necesidades especiales, por ejemplo, tratamiento de violencia intrafamiliar o aquellos vinculados con las conductas sexuales. Junto con la existencia de programas vinculados al empleo, ya sea vocacionales, capacitación, apresto y colocación, y con un foco en la reintegración en la comunidad. En concreto, nosotros creemos que la oferta, si bien ha logrado, digamos, generarse de manera transversal a todas lo que son las exigencias de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque efectivamente todas las áreas de atención están cubiertas. Recordemos que incluso cuando empezó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por ejemplo, áreas como la suspensión condicional de procedimiento no estaban cubiertas a través de líneas de atención. Eso actualmente ocurre, entiendo que no en el 100% de la cobertura, pero ocurre. Pero no quiere decir que efectivamente lo que se esté haciendo en esta área esté orientado a la obtención de resultados y a la generación de efectos, digamos, positivos en términos de la reducción de la reincidencia. Y eso se vincula bastante con lo que ya he mencionado, con mirar los perfiles de riesgo y orientar precisamente la atención a los perfiles de riesgo. Y eso es algo que es bastante endémico en lo que dice relación con las políticas públicas en materia de infractores a nivel nacional. También se da en el caso de los infractores adultos, en que el joven o el adulto se tiene que acomodar a la oferta y no la oferta al infractor. Bueno, no creo que se vea muy bien las imágenes y les pido disculpas por eso, pero esta es una suerte de una pirámide que elaboró Maguire el año 2006 con cuáles son básicamente o cómo debiera estar estructurada una oferta especializada. Y solo, digamos, para que se hagan una visión ilustrativa, en la base de la pirámide lo que se establece es que la mayoría de los programas evidentemente tienen que tener un fuerte asentamiento en la reintegración comunitaria. Los jóvenes que entran tanto a los recintos cerrados como a los programas administrados por las entidades colaboradoras, tarde o temprano van a retornar a sus comunidades o están viviendo en sus comunidades y por lo tanto la base de los programas debe ser el trabajo en el retorno exitoso a ellas. Luego de eso va avanzando la pirámide en cuáles serían, por así decirlo, los programas de carácter, digamos, general, que dicen relación con las necesidades de la mayoría de los jóvenes infractores abocados al empleo, abocados también a lo que dice relación con la educación, y luego, en particular, cuáles son las necesidades de algunos infractores con sus particularidades, le hace atención en tratamiento de drogas, violencia intrafamiliar, delitos sexuales u otras que pudieran también surgir. Bueno, siguiendo con qué es lo que se requiere, nosotros creemos que no solamente se tiene que avanzar en lo que dice relación con la creación de esta nueva institucionalidad que debiera continuar a cargo del Ministerio de Justicia y en el cual, como sabemos, hay un proyecto de ley presentado en el Congreso que nosotros creemos que debiera, digamos, ser objeto de indicaciones que permitieran fortalecerlo. Pero donde hay una línea, digamos, que creo que todos estamos de acuerdo en que debiera avanzarse, pero que no necesariamente ha implicado, digamos, cambios o una propuesta concreta en el Congreso, dice relación con los cambios en la ley de subvenciones. En concreto, en la ley de subvenciones nosotros vemos que hay líneas de atención, como les señalé, que están cubiertas a partir de las regulaciones contenidas en la ley 20.084, pero también, de nuevo, ¿qué pasa con las líneas de atención especializadas? Y de acuerdo al perfil de los infractores. Esas son líneas de atención que actualmente no están cubiertas por la ley de subvenciones y que nosotros creemos que debieran plasmarse y que debiera estar muy en la línea con todos los estudios desarrollados a propósito de la determinación de perfiles de riesgo.
Por otro lado, creemos también que para efectos del desarrollo de su labor tiene que haber una suerte de, digamos, contracara. Es decir, que nosotros, por un lado, le podamos exigir a las entidades colaboradoras y al mismo CENAME la consecución de ciertos resultados, pero que también ellos cuenten precisamente con los recursos para poder desarrollar correctamente su labor. Y eso es evidente. Y por lo tanto proponemos tanto un aumento en la subvención que se haga a su vez exigible a través de ciertos resultados. Algunos estudios han hablado de un 20%, no están las cifras tan claras, pero efectivamente lo que sí está claro es el diagnóstico respecto de que digamos, los montos contenidos en la ley de subvenciones no serían suficientes. Y luego también uno de los aspectos importantes en esta materia sería precisamente fortalecer el rol de la nueva institución precisamente en poder evaluar la calidad de la oferta entregada. Sabemos que actualmente existen facultades, digamos, de inspección por parte de CENAME, pero que estas se han concentrado fundamentalmente en una inspección de tipo administrativa, en términos de cómo se han administrado los recursos por las entidades colaboradoras. Nosotros creemos que debiera avanzarse también en generar algún tipo de inspectoría, llamémoslo, que nos permita asegurar también la calidad de la oferta que se está prestando. Y eso es algo que echamos de menos y que creemos que debiera ser parte también de las regulaciones de la ley de subvenciones. Y bueno, ya para terminar, también creemos que debieran hacerse ajustes a la ley de responsabilidad penal adolescente. El año pasado nos correspondió participar en un comité de expertos convocados por el Ministerio de Justicia junto a ANICEF y a otros integrantes más, donde trabajamos un conjunto de propuestas que creíamos que podían permitirnos avanzar en la línea también de la especialización y de otorgar una mejor oferta a los adolescentes infractores de ley. En concreto, nosotros creemos que en términos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y sus sanciones, estas son insuficientes. Uno podría pensar en un mayor catálogo de sanciones que pudieran abordar también los tramos más, digamos, más gravosos, como son la privación de libertad. Mientras más se avance en penas, digamos, de cumplimiento con comunidad y restringamos lo más posible el uso de la privación de libertad, creemos que efectivamente podemos tener resultados mucho más exitosos. Uno de los aspectos importantes también dice relación con la regulación de la multiplicidad de delitos y sanciones y en concreto también otorgar una mayor atribución a la judicatura para determinar la sanción más idónea en base a un informe técnico. En concreto, nosotros creemos que la regulación de la 20.084 es bastante rígida porque, claro, tiene cierta inspiración en términos de lograr la proporcionalidad, digamos, de las penas que se imponen. Pero, evidentemente, lo que nos ha mostrado, sobre todo la literatura internacional en consonancia, digamos, con la evidencia, es que aquí lo importante es la idoneidad de la sanción respecto al joven. Es decir, que la sanción sea idónea para efectos de lograr un cambio de conducta. Y eso no lo vemos presente, digamos, todo el tiempo. Recuerdo un caso bastante emblemático en el cual había un joven que había, digamos, golpeado, entiendo, a sus padres y el fiscal estaba pidiendo servicios en beneficio de la comunidad. Nosotros decíamos, bueno, parece que ahí hay digamos, un tema importante con la sanción más idónea. También digamos, un tema bastante importante dice relación con el catálogo de delitos aplicables a la ley 20.084. Como ustedes saben, actualmente la ley 20.084 hace una remisión al Código Penal de manera bastante genérica, pero evidentemente hay tipos penales que los adolescentes no pueden cometer. Y por lo tanto nosotros creemos que debiera haber una restricción a cierto catálogo específico que pudiera ser contenido en la ley 20.084 de delitos aplicables. En la misma línea, la utilización efectiva de la internación provisoria como último ratio y también la regulación de lo que dice relación con los jóvenes infractores de mayores de 18 años que actualmente son enviados a las secciones juveniles. Nosotros creemos que esos no son los mejores espacios para el despliegue de la oferta programática que ellos requieren y no solamente dice relación con ellos que son condenados bajo la 20.084, sino que también creemos que debiera comprender a todos aquellos jóvenes que, digamos, por ese acaso de haber cometido el delito con posterioridad a los 18 años, pero están entre los 18 y los 21, también debieran tener una oferta especial. No puede ser que porque se hayan cometido diferencias en 1 o 2 días entre que cumplir los 18 y no cumplir los 18, sea sometido a regímenes totalmente distintos.
Finalmente, un punto esencial que ya se ha mencionado acá dice relación con la especialización del sistema de justicia juvenil. De hecho, nosotros trabajamos en una suerte de propuesta que evidentemente requiere de bastante más estudios en profundidad en conjunto con UNICEF y que la presentamos a la Comisión de Expertos el año anterior, donde se logró estimar, que podía darse cobertura a través de, por ejemplo, la creación de 12 tribunales especializados en responsabilidad penal adolescente y la asignación de 11 jueces exclusivos y 8 jueces preferentes. O sea, como pueden ustedes ver, no estamos hablando de una reforma de gran magnitud, sino básicamente de una reforma que tienda a la especialización y a crear, por lo menos aquellos lugares donde se concentra la mayor cantidad, de demanda en esta materia, se puedan crear tribunales especializados. Les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Ahora hay 3 preguntas, una para cada expositor. Vamos a empezar por el señor Patricio Miranda. La pregunta es la siguiente. Desde su experiencia como investigador, ¿existen experiencias a nivel de otros países donde alguna política pública se haya construido e implementado con la voz de todos y sin la lógica disonante que usted plantea? Por favor, si pudiera comentar con ejemplos. ¿Ahí? Muy interesante la pregunta. Las investigaciones que hemos realizado en este campo son de carácter comparativo y hemos encontrado muchas iniciativas de carácter colaborativa, dialógica, pero en que finalmente sigue predominando un modelo de relación de la política con los públicos subordinada al conocimiento experto. Me explico. No basta con que hablen todos los afectados, sino que también cuál es el conocimiento validador, cuál es el conocimiento que se considera como el que permite fundamentar una decisión y cerrar una discusión. Por lo tanto, no hemos encontrado todavía una experiencia en la cual se dé el paso siguiente a una lógica de codeliberación, ¿sí?, de modo tal que los saberes, por ejemplo, de los pueblos originarios, por ejemplo, de los afro, por ejemplo, de los niños, de jóvenes y otros, efectivamente, no solamente sus voces, sino que los saberes que se dicen en esas voces cuenten en política pública. Hay un programa muy incipiente, yo acabo de estar en un encuentro internacional en Chicago, de la Asociación Latinoamericana de Estudios Americanos, en donde se generó recientemente un proyecto que se llama Diálogo entre Saberes. Y hay experiencias muy incipientes en ámbitos de política muy interesantes, en medio ambiente y en salud, donde se muestra que la política pública gana también en efectividad cuando los saberes legos también cuentan. Y no son solo información para que los expertos, con su racionalidad hegemónica, procesen los saberes legos y se los devuelvan y a veces también se los cobren. Gana la política entonces en efectividad, pero gana también en legitimidad. De tal manera que lo que estamos refiriendo acá es un cambio paradigmático de mayor alcance, digamos. Una política pública hecha sobre la base de un diálogo entre múltiples actores y muchas voces implica ponerle paños más tibios a la hegemonía de la racionalidad científica, a la hegemonía de la racionalidad académica, como la que yo represento acá, en que supone que los académicos somos los que sabemos más, en campos específicos, pero los asuntos que nos afectan a cada uno no sabemos más. Muchas gracias, Patricio. En realidad queda abierto el gran problema, el gran desafío de acercar la academia a las voces de la población y la población al discurso universitario. La próxima pregunta es para Nicolás Espejo. Dice, desde su ámbito de acción, ¿cómo se puede inferir en la política pública y en el contexto judicial adolescente que exista mayor experticia tanto del defensor como de todo el sistema judicial especializado?
A ver, yo diría dos cosas. Diría primero, nosotros esperamos que en el contexto de la discusión que está teniendo lugar de la reforma constitucional, de una ley de garantías, de la redefinición, por ejemplo, del sistema de protección especial, de una especialización del sistema penal de adolescentes, no solo ocurra que cambian los estándares normativos, se precisan, sino que también se definen de mejor manera las competencias. ¿Por qué digo esto? Porque un principio fundamental de la Convención es que hay que maximizar la posición del niño para que el niño, en principio, ojalá no entre en contacto con el sistema de justicia. No es que los abogados, de lo cual me siento orgulloso de ser, o los jueces, seamos, por definición, perversos. Pero el sistema de justicia, por más esfuerzos que uno haga en general, no es el espacio para otorgar protección integral a los niños, ¿no? Pues la estructura del derecho, en general, no maximiza su bienestar. Y en consecuencia, una cuestión importante previa a la especialización es la definición de cómo reforzamos, por ejemplo, la protección administrativa de mejor manera en Chile, ¿no? De modo tal que, por ejemplo, el sistema de protección especial o, por ejemplo, en materia de sistema penal adolescente, si nosotros lo especializamos, lo que debiera pasar es que en muchos casos se desvíen y que no entren al sistema penal adolescente, sino que se desvíen de forma administrativa con programas que traten de reforzar las competencias de los adolescentes. Eso, la gracia y lo diferencia con el sistema tutelar, que está sujeto a supervisión judicial. ¿Pero qué es supervisión judicial? Que esas medidas administrativas se hacen con proporcionalidad, conducencia, se evita, ¿no es cierto?, un daño a los derechos de los niños, se escucha su voz. Entonces, yo diría que el primer gran desafío es tratar de reducir el espacio de intervención de los tribunales en el contacto con los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque en un sistema de garantía, como ha indicado la secretaria ejecutiva del Consejo, las garantías primarias son administrativas y legales, no son judiciales. Luego, cuando uno define de mejor manera el ámbito de intervención de la judicatura, hay que concentrarse en decidir cuáles son los estándares normativos. Los jueces saben poco en general sobre razonamiento judicial del derecho de la infancia. Y no tienen por qué saberlo porque nadie le ha dicho cómo hacerlo, ¿no? Porque la ley no lo ha obligado a hacerlo, ¿no? Y en consecuencia hay que fijar mejor los criterios normativos de interpretación de los jueces y luego, efectivamente, fortalecer la formación. Yo hago clase en la Academia Judicial, algunos cursos que me toca dar clase, o uno ve, por ejemplo, la formación de jueces para dedicarse a tener audiencias en penal adolescente, y es necesario una redefinición de qué tipo de competencias, capacidades y conocimiento tienen que tener los jueces que van a lidiar con los temas que tienen que ver con infancia. Esto es esencial. Pero, diría, supeditado a, ojalá, definir de mejor manera cuál es el rol de la judicatura como garantía secundaria que solo llegan si ha fallado la administración en otorgar protección efectiva. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, una última pregunta. Desgraciadamente hay muchas más preguntas. Queremos decir que las preguntas a las cuales no respondemos hoy día van a igual ser expuestas y publicadas en el blog de CODENI, a donde se tratará de dar una respuesta de parte de los expositores. La última pregunta para Ana María Morales. ¿Qué relación debiera haber entre estos sistemas de protección y reinserción en un sistema mayor de protección integral? Una muy buena pregunta. Efectivamente, tiene que haber una suerte de relación. Nosotros creemos que en esto el trabajo interinstitucional e interagencial, digamos, debe ser fundamental. Sin perjuicio de que ambos servicios actualmente estén, digamos, concentrados en una misma institución, no quiere decir que ambas instancias o ambas esferas de acción, como es protección y responsabilidad, estén actuando de manera, digamos, integrada, ¿ah? Es decir, que estén en un servicio no garantizan ese necesario, digamos, traspaso entre la información que se tiene en el ámbito de protección y en RPA. Por lo tanto, creemos que la línea de especialización a través de ciertos servicios debiera precisamente avanzar en poder trabajar de manera conjunta a través de, por ejemplo, entes coordinadores como los que existen actualmente, el Consejo de la Infancia, etcétera, otras instancias que precisamente pudieran actuar de manera conectada. En esto es fundamental lo que dice relación con la información.
con lo que dice relación con la información respecto de los niños, pero también es información sensible, y que creemos que debe ser tratada con los debidos resguardos, pero que evidentemente para la generación de los planes de intervención, tanto en el ámbito de protección o en el ámbito de infractores, es necesario poder contar con ella. Eso es algo que en la actualidad no está, digamos, cultivado de manera importante y que evidentemente una reforma debiera mirar de manera integrada ambos sistemas. Muy bien, se agradece a los expositores. Yo creo que este es el comienzo de una muy larga reflexión. Yo creo que con las preguntas que van a ser publicadas en el blog, yo creo que podemos tener mayor respuesta y los invito a seguir dialogando quizás en el momento del café, creo. En fin, aquí nos va a informar el animador. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores y también al moderador, Cristian Altamirano. Los queremos invitar nuevamente también a ver un video. Qué maravilloso lo que ocurrió hoy día, porque pudieron encontrarse dos generaciones, los jóvenes de Codelni y los niños y niñas de Jardinistas por Sueños de Colores de aquí de Puerto Montt. ¿Por qué? Porque ellos nos trajeron un regalo maravilloso, donde se encontraron con toda la creatividad, con todos los afectos, que es crear un caballito de madera. Bueno, ayer en el jardín cuando le entregamos los juguetes se sintieron contentos, felices, estaban riendo. Igual uno como que queda como guay,